Ahora sí, ya que estamos con los conceptos teóricos, creo que de una forma muy estructurada y sencilla de entender, vamos a empezar a hacer cálculos, ya sea de columnas calculadas o ya sea con medidas, para que vayamos viendo qué podemos y qué mediciones vamos a generar con las tablas que ya tenemos por acá. Vamos a comenzar como siempre, como la gran mayoría de todos nosotros comenzamos en Excel. Vamos a comenzar con la función suma. Miren, vámonos directamente a la tabla de hechos y que es esta tabla de ventas en donde tenemos varios conceptos. Acuérdense que las medidas las vamos a generar en esta parte que tenemos acá, en este panel de abajo, y podemos seleccionar cualquiera de estas para generar las medidas. Por ejemplo, mira, vamos a sumar primeramente, y que ya lo vimos hace un momento de manera muy sencilla, la cantidad de devoluciones. No lo voy a hacer en la tabla dinámica, como ya vieron, lo tengo que hacer directamente en la tabla con una medida. ¿Para qué? Para que esto, cuando lo llevemos o lo exportemos a algún otro lado, todas esas medidas nos permitan hacer los cálculos correspondientes. Entonces, mira, vamos a decirle aquí, vamos a ponerle número de devoluciones. Ahí está. 2 puntos, igual, y vamos a utilizar la función suma, ahí está, y vamos a decirle que nos dé la cantidad de devoluciones de la tabla hechos ventas, ahí está, cerramos la función y listo, ahí tenemos nuestra primer medida en este proyecto, nuestra primer medida formal en el proyecto de DAX que estamos haciendo, en nuestro modelo de datos. Dice que tenemos un número de devoluciones de 9,243. Con ello yo ya podría generar una tabla dinámica sin la necesidad de tener una medida implícita dentro del modelo, lo cual me limita bastante, como ya se los explicamos. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Vámonos, por ejemplo, a la tabla de DIM Productos. Vámonos a la parte de DIM Productos. Y aquí observen que tenemos dos columnas, tenemos una de costo y una de precio. Entonces vamos a ponerle aquí en esta celda, vamos a colocar acá, le decimos que vamos a querer el total, vamos a decirle total costo, escribimos 2 puntos igual y nuevamente vamos a utilizar la función suma. Y le vamos a poner costo y le vamos a decir que de la tabla DIM productos nos dé el costo, el total del costo. Cerramos la función y listo. Miren, ya tenemos ahí otra nueva medida que es el costo. Ahí me da una cantidad importante de estos materiales, de estos productos. Y vamos a decirle que acá abajo del precio pues me dé el mismo cálculo. Vamos a calcular todos esos totales. En este caso le vamos a decir total precio y le decimos 2 puntos igual. Nuevamente utilizamos la función suma, le decimos precio y me va a aparecer DIM productos precio, es decir, el campo precio de la tabla DIM productos y listo, ya tenemos ahí el total del precio de esos conceptos. ¿Qué podemos además hacer con estos conceptos que nosotros tenemos? Si se dan cuenta, el formato de estos datos que tenemos aquí, que son nuestras medidas, no es muy legible, no es muy fácil de leer a la hora de calcular qué importe tenemos acá. También nosotros podemos modificar dentro de estas medidas, podemos modificar algunas cosas. Si hacemos clic derecho sobre cada medida, vamos a tener herramientas como copiar, cortar, eliminar, crear KPI, pero la que nos interesa en este momento es esta que dice formato. En donde dice formato, vean que nos va a aparecer una tablita más o menos como el formato de Excel, en donde yo le voy a decir es un número, quiero que sea número entero, un porcentaje, cuántos decimales y si quiero el separador de miles. En este caso le voy a decir que quiero el separador de miles y vamos a decirle que para el costo 0 decimales. Y entonces va a ser mucho más fácil leer 219.347 al leer ese monto que estaba ahí, que no era tan sencillo de leer. En este caso del precio sí vamos a dejarle los 2 decimales, le decimos número decimal, posición de decimales 2 y le decimos que queremos usar el separador de miles. Le damos a aceptar y listo, es mucho más fácil leer que tenemos ahí 535.593
.50. Posteriormente vamos a ver qué va a suceder con la columna de precio, porque si yo intento hacer algunos reportes con esta columna, por el momento no me van a salir, y vamos a aprender a utilizar una función ahí que nos va a permitir relacionar datos o jalar datos fácilmente. Ahora sí, ya nos vamos de aquí y le decimos acá igual, vamos a decirle clic derecho, formato, número decimal. No, en este caso no hay números decimales, le vamos a decir que nada más me dé el separador de miles. Y le vamos a decir que me dé el número entero, porque ahí no necesito decimales. Le damos a aceptar y listo. Observen cómo me pone la comilla de 9243 y ya tenemos esa medida. ¿Qué más podemos hacer? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo quisiera conocer cuántas transacciones he hecho en toda la tabla que nosotros tenemos acá. Recuerden que la tabla de hechos es en donde se registran todas las transacciones, es decir, las ventas, independientemente del producto, de la tienda, de cualquier otro concepto. El número que nosotros tenemos de transacción es cada fila. Para esto nosotros vamos a tener una función bien sencilla, en donde no vamos a tener que considerar una columna en específico o una fila en específico para generar esos datos, sino que esta función va a tomar toda la tabla, va a tomar el número de filas que tenemos y nos va a dar un resultado. Mira, para esto entonces le voy a decir cantidad de transacciones. Ahora sí, cantidad de transacciones, escribimos dos puntos igual y vamos a utilizar una función que se llama count rows, es decir, cuéntame todas las filas de la tabla. En este caso me va a pedir una tabla, no el campo de la tabla, y aquí le vamos a decir que la tabla que nosotros tenemos, que queremos, es esta que dice hechos ventas. Ahí no necesito hacer referencia a ningún campo, sino únicamente con la tabla va a decir, en esta tabla tienes tantos conceptos y listo. Mira, ahí dice cantidad de transacciones. Vamos a ampliar la columna y vamos a decirle aquí, miren, vamos a hacer esto. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Cantidad de transacciones 65.534. Le vamos a dar clic derecho, le decimos formato. Número, el número le decimos número entero, usar separador de miles y aceptar. Ahí está. Ya tenemos otra medida en donde nosotros vamos a encontrar nuestra transacción, el número de transacciones, 65.000 que hizo, contó todos los registros rápidamente de estos conceptos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Nosotros podemos también contar de otra forma. Mira, vamos a utilizar por aquí, por ejemplo, vamos a tener otra función. Si nosotros colocamos aquí contar como nombre, vamos a ponerle contar, dos puntos igual. Y observen que si yo pongo count, observen cómo me va a dar varias funciones. Yo puedo contar dentro de una columna, contar A, que funciona como lo que tenemos, valga la redundancia, como lo que tenemos en Excel, que es la función contar A, que nos cuenta tanto números y textos dentro de una fila o un rango determinado de datos. En este caso va a ser dentro de una columna. Vamos a poder utilizar count AX, que nosotros vamos a tener cálculos ahí diferentes en matrices, ya se las explicaré posteriormente, contar los conceptos en blanco, contar count rows, que es lo que acabamos de hacer, y vamos a utilizar, por ejemplo, mira, aquí tenemos una función que también me encanta, que nos permite contar los conceptos únicos dentro de una columna, que se llama distinct count. Entonces vamos a usarla. ¿Dónde la vamos a usar esa? Aquí en la parte de, vamos a utilizarla igual aquí, en hechos ventas, en donde aquí en product key. Aquí yo le voy a decir, aquí yo voy a tener las ventas de los distintos productos. Dentro de esto, mira, dentro de esas 65.534 transacciones, seguramente se vendieron un número específico de productos únicos. Esos productos únicos yo los quiero determinar, entonces aquí le voy a decir productos, vamos a escribir acá arriba, productos únicos, y le decimos dos puntos igual, y vamos a utilizar la función que se llama así, distinct count. Va a contar los conceptos únicos de qué columna, de product key. Vamos a decirle product key
vamos a ver, aquí me equivoqué, product key de la tabla hechos ventas. Vamos a irnos más abajo. Aquí está product key de la tabla hechos ventas. Y cerramos la función y listo. Ahí vamos a tener un número específico. Me dice, mira, observa, este dato es bien importante. De todas las ventas que tú hiciste de la tabla de hechos ventas, tú tienes 65,000 transacciones. Y de esas 65,000 transacciones, vendiste 1,689 tipos diferentes de productos. Entonces, de algunos seguramente se vendieron 1,000, de algunos 800, de algunos 500, de algunos 10. Y así se vendieron estos productos. Pero esta función es súper útil porque me permite con ella conocer las ventas de productos únicos que nosotros realizamos. Entonces, con base en eso, nosotros ya determinamos ahí varias medidas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros llevemos esta información a una tabla dinámica, nuevamente ya no voy a repetir la explicación, nueva hoja de cálculo, tenemos nuestra tabla dinámica y vamos a tener sobre todo aquí ya las distintas medidas. Mira, aquí tuvimos estas 3 medidas que hicimos. En tabla DIM productos también hicimos algunas medidas. Mira, observa, acá están, total precio, total costo. Y mira, vamos a ver, entonces si aquí, por ejemplo, yo quiero conocer de hechos ventas, le voy a decir con DIM productos, le vamos a decir que... ¿qué podemos medir? Mira, de la categoría, vamos a medir la categoría. Vamos a ponerle aquí aquí tenemos DIM categorías, aquí está, de la categoría lo vamos a colocar en filas y aquí vamos a decirle y le voy a decir que con las medidas que tenemos en hechos ventas, quiero conocer cuántas transacciones se hicieron con la categoría, con más bien cuántas transacciones por categoría. Y aquí está el concepto, mira, acuérdate del número 65,534 y esta fue la forma en cómo se distribuyeron esas operaciones. Pero además de esas operaciones, también yo quiero conocer cuál fue el número de productos únicos, por ejemplo, el de productos únicos que nosotros vendimos ahí está la distribución de los 1,689 productos únicos. Y también si quieres conocer el número de devoluciones, pues vamos a conocer ese número de devoluciones que están aquí. Ahora, nos faltó una medida que seguro que es necesario que tengamos ahí presente. Vamos a decirle acá, en esta vamos a decirle cantidad vendida. Ya me va a permitir usar el nombre porque ya la había eliminado no es cierto, no es en esta columna. Vámonos acá, es en esta. Ahora sí le vamos a poner cantidad vendida. 2 puntos. Permítanme, aquí va mayúscula. Cantidad vendida. 2 puntos igual y le vamos a decir que me dé la suma de cantidad vendida, que es la tabla hechos. Aquí está, listo, cerramos la función y ya tenemos el concepto. Me dice que ya existe cantidad vendida, entonces vamos a ponerle cantidad ventas. 2 puntos igual. Vamos a eliminar esto, vamos a generar nuevamente, a manera que también nos sirva de práctica. Entonces le ponemos igual 2 puntos, igual suma de cantidad vendida. Aquí está, cerramos la función y listo. La cantidad de ventas que tenemos nosotros acá me dice que es vamos a ponerle el formato, mira, que es lo que les decía. Muchas veces ese tipo de conceptos hay que darles un buen formato para que nos dé correctamente el concepto. Ahora sí va a ser más fácil, 1,056,419. Algunos datos seguramente los van a empezar ya a identificar en el modelo, en el resultado. Y ahora sí, ya que tenemos esa medida, observen cómo aquí me dice cantidad de ventas. Ya tenemos cantidad de ventas, la agregamos y listo. Mira, observen cómo con nuestras medidas nosotros ya tenemos varios conceptos, varias medidas que nosotros ya
podemos graficar, podemos agregar a un dashboard, podemos agregar segmentaciones de datos, podemos agregar un sinfín de cálculos con base en estas medidas. Así que, pues de esta forma iniciamos con el mundo de DAX, con las funciones muy sencillas, que como ustedes se darán cuenta, nada más hay que conocer la estructura de los conceptos, hay que conocer el tipo de función que nosotros estamos haciendo para saber si tenemos que hacer referencia a una tabla, a una columna específica, y con base en esto pues generar prácticamente lo mismo que nosotros generamos Excel, pero de una forma potenciada.